Damos el Adviento. Este año es particular porque en cada uno de los 4 domingos nos va a ir acompañando la profecía de uno de los antiguos profetas del Antiguo Testamento. Y quizá por su lenguaje nos puede resultar difícil escuchar esa palabra. Tendríamos que mirar en ellos algo que San Agustín entendía. Los profetas como un evangelio latente. Él veía que todo el Antiguo Testamento tenía ya contenido el Nuevo, pero como latente, como en germen. Por eso escucharlos atentamente supone descubrir a Cristo detrás de esas palabras de los profetas. Los profetas de estos 4 domingos nos van a hablar también de la esperanza, pero de una esperanza particular. Nosotros habitualmente esperamos soñando, deseando o anhelando, pero sin tocar lo que sucede. De hecho, hemos siempre contrapuesto la esperanza con la experiencia. En cambio, en la tradición profética, la esperanza es proclamar lo que se sabe que va a suceder. No solo se imagina, no solo se sueña, se sabe que sucede. El profeta es como si ya estuviera viendo en la lejanía lo que está aconteciendo. Hoy vamos a pedir a estos profetas que despierten también en nosotros esta esperanza, porque a diferencia de ellos, nosotros no conocemos a Jesucristo latente, lo conocemos patente. San Agustín dirá que el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento patente. Se comprende mejor cuando se conoce el Nuevo Testamento. Este primer profeta de este primer domingo, Jeremías, nos va a escribir en un momento delicado. Él ha experimentado una ciudad desolada, destruida, todo el pueblo exiliado en Babilonia. Él vive la experiencia de unos reyes que no han querido escuchar las advertencias y que han guiado mal al pueblo, que lo han perdido. Él sabe que los descendientes de David son los culpables de que el pueblo haya perdido todo lo que tenía. Y aún así, él, que en la mayoría de sus capítulos nos levanta la vergüenza de hacernos reconocer nuestros errores, en este capítulo 33 nos levanta una palabra de esperanza. Dice así: ya llegan días, oráculo del Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella hora suscitaré a David un vástago legítimo que hará justicia y derecho en la tierra. En aquellos días se salvará Judá y en Jerusalén vivirán tranquilos y la llamarán así: el Señor es nuestra justicia. La llamarán así: el Señor es nuestra justicia. Una ciudad desolada cambia esa palabra de amargura, desolación, por una palabra de justicia. Para ello, podríamos fijarnos más detenidamente en las palabras que hemos leído. En primer lugar, fijaos que Jeremías nos habla de momentos muy concretos, en aquellos días, en aquella hora, como os decía antes, como si él ya lo estuviera viendo, aunque fuera a distancia. Y en aquellos días, el Señor va a realizar una acción. Voy a cumplir la promesa, decimos en castellano. Aunque en hebreo, la palabra que utiliza, akamati, es más bien levantar. El mismo verbo que utilizaremos para levantar de entre los muertos, para resucitar. Haré alzarse una voz, una palabra. Él la define como una hadabar hatová, una palabra buena, hadabar hatop, una palabra de bien, una palabra bien. Nosotros lo traducimos como promesa para entender mejor que esta palabra viene de lo que se le había dicho a David y lo que se le había dicho a Abraham. Se suscitará a David un rey como David es. No se permitirá que el hombre pueda estropear ese proyecto de reinado que Dios había organizado. Levantaré esta palabra buena que acalle a todas las palabras de amargura y de queja. En aquellos días suscitaré un vástago, porque alzar esa palabra significa también realizar una acción. En la lengua hebrea, el término dabar, que es el término que usamos para palabra, también significa acción
o cosa. Para los hebreos estaban íntimamente unidas las acciones y las palabras que hablaban de ellas. No se puede alzar una palabra de esperanza si no hay una acción de esperanza. ¿Y en qué consiste esta acción de esperanza del Señor? Pues consiste en el término tzamach, retoño, brote, germen. Haré germinar un germen. El germen, el tallo que nace, aparece en la tierra sin que el hombre intervenga. Es directamente una acción de Dios. No es un tronco, no es un bosque, ni siquiera es la mies lista para ser recogida. La acción que da una palabra buena, la acción que inicia la esperanza, es este germen que germina. Es un germen de David. Y es verdad que muchos de los descendientes de David habían sido un desastre. Salvo el rey Ezequías y el rey Josías, prácticamente todos los demás reyes son recordados como muy limitados. Y los últimos, Joaquín y Jehoaquim, habían sido los causantes de que la ciudad cayese en manos de los caldeos y Nabucodonosor la arrasara, quemara el templo y los israelitas perdieran sus raíces. Lo lógico sería que el Señor buscara otra estirpe, que hiciera germinar un guerrero de otro lugar. Lo que Dios podría haber hecho era renunciar a estos hombres incapaces de gobernar y de hacer las cosas como Él quiere. Y sin embargo, Él va a suscitar de David. Es un germen de David. ¿Y este germen qué es lo que va a hacer? ¿Cómo se le va a reconocer? Porque va a colocar el Mishpat y el Sadik, la justicia y el derecho sobre la tierra. Esa es la tarea de los reyes. Dios les encomienda la tierra para que ellos las gobiernen, como os acordáis que le decía al hombre y a la mujer en la primera página del Génesis. La traducción griega nos añade una expresión que nos ayuda a entender mejor sinesei, que puede significar conocer y comprender mejor, pero también unificar. Un rey que conoce, pero también un rey que sabe hacer derecho y justicia juntos. Porque muchas veces nuestras leyes nos han llevado a cubrir y a proteger la injusticia. Por eso, por haber hecho germinar un germen, en aquellos días Judá y Jerusalén se salvarán y vivirán tranquilos. La imagen de residir de forma tranquila, es la imagen del que está saciado. Batag significa el que ha conseguido cosechar ampliamente. Por eso tiene confianza, porque nada puede amenazarle. La traducción latina hablaba de este confidenter, hablaba de este hombre que vive saciado de todas sus angustias, cubierto en todas sus necesidades. Pero solo es un germen. ¿Cómo puedo estar cubierto de mis necesidades si solo es un germen? No estoy hablando de la cosecha, no estoy hablando de la inmensa mies. Vivirán confiados, vivirán serenos, porque es como si ya tuvieran lo que necesitan. Un rey legítimo, un rey con el que poder recuperar nuestras raíces, un rey con el que poderlos volver a llamar nuestro reino. Y por eso, el nombre que se le va a dar, ¿no?, a esta nueva ciudad. ¿Os acordáis que es la ciudad de Jerusalén, la ciudad de la paz? Pero está desolada. Le daré un nuevo nombre. Yahvé Sadakeno, el Señor nuestra justicia. El Señor que ha hecho justicia con nosotros. El Señor que nos ha entregado lo que nos corresponde. El Señor que no se ha olvidado de nosotros. Dominus justitia nostra. Si Jeremías estaba vislumbrando lo que le iba a ocurrir hacia adelante, estaba como oteando el horizonte y contando a su pueblo lo que él ya podía ver. Pero ¿y nosotros? Nosotros estamos mucho más adelantados que Jeremías, porque sabemos cuál es este día y esta hora. Nos comenzamos a preparar estas 4 semanas precisamente para recordar ese día y esa hora, para recordar el día en el que el Señor regresará plenamente. Y por eso
Como Jeremías, miramos hacia adelante y vemos ese día en el que el Señor sea justicia y derecho para nuestra tierra de forma definitiva. Pero miramos también hacia atrás, hacia ese Señor que vino a la tierra a traer justicia y derecho, como un germen, como un brote. No fue una mies, no contagió justicia a toda la tierra, pero sí plantó el germen de justicia. Nosotros hoy sabemos el nombre de este germen de David, de este brote de David. Lo llamamos Jesús, pero no solo lo llamamos, sino que nosotros también lo conocemos, porque cuando estamos escuchando a Jeremías, estamos también despertando nuestra memoria y recordando que el Señor en cada uno de nosotros ha hecho su tierra de justicia. Hoy no podemos llamar a nuestro mundo, el Señor nos ha hecho justicia. Muchos de nuestros hermanos están tan sufriendo, tan amargados, tan apresados, tan oprimidos, que aún no ven esta justicia de Dios. Por eso os invito a que en este tiempo de Adviento miremos también esa Jerusalén que es nuestro propio corazón, nuestra propia vida. Esta Jerusalén en la que el Señor a nosotros sí nos ha liberado de la opresión de nuestro pecado. A nosotros sí que el Señor nos ha liberado de nuestras ansias, de nuestras ambiciones y nos ha saciado con lo que Él nos da. En este domingo que nosotros comulgamos el cuerpo de Cristo unidos en comunidad, nosotros nos quedamos hartos de esta justicia y de esta bondad de Dios. Hoy levantamos una palabra buena encima de esas palabras amargas y esas palabras cansinas. Alzamos la promesa. El Señor hace germinar su germen. Hoy nosotros sí que podemos decirle, Señor, tú eres mi justicia. Pero es que también los demás pueden mirarnos y decirnos, tu nombre es, el Señor te ha hecho justicia. Hoy nosotros tenemos en este amor de Dios todo lo que buscamos y necesitamos. Tenemos en este espíritu que Cristo ha derramado en nosotros, el espíritu de ser hijos. Hoy nosotros, igual que Jeremías, sabemos bien lo que el Señor va a terminar de hacer, porque nosotros hemos visto ese día en el que el Señor ha hecho germinar un germen legítimo de David, porque nosotros sí hemos conocido al Señor como justicia nuestra. Por eso nosotros hoy somos nuevos Jeremías, que voceamos una palabra buena que haga callar las palabras de amargura.